Buenas noches, les habla el profesor Kurt Nueding, más conocido como profesor Tourette, en esta 14ª cápsula en el tema lo opinable y lo permanente de la doctrina social de la Iglesia dentro del marco del diploma de especialización de Economía y Mercado a la luz de la fe católica. Hemos hablado de lo opinable y lo permanente. La pregunta que surge es, ¿qué criterios hay para reconocer definitivamente lo opinable frente a lo permanente? Yo llego a la conclusión que solo hay dos criterios. Uno, desde la perspectiva histórica del tiempo que pasa, y el segundo, desde el privilegio de la escucha de la voz de Dios. Analicemos como primera reflexión la perspectiva histórica del paso del tiempo. Eso está claramente descrito en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testimonio, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, versículos 19 al 22. Ahí el autor bíblico cuenta que si alguien no escucha la palabra de Dios, Dios mismo dice que se encargará de él. Y Dios continúa relatando a través del autor del Deuteronomio que si un profeta afirma hablar en nombre de Dios y no se cumple su anuncio, es decir, no se cumple en el paso del tiempo su anuncio histórico, significa que tal profeta ha hablado falsamente, ha hablado en nombre de dioses falsos y que ha de morir irremisiblemente. Vean ustedes qué importante era la diferencia entre lo opinable y lo permanente, y que solo se podía reconocer lo permanente de Dios en la voz humana desde la perspectiva del paso de la historia, al ver que lo que se anuncia o lo que no se anuncia se cumple o no se cumple. Por otro lado, el segundo criterio para distinguir lo opinable de lo permanente consiste en la escucha de la voz de Dios, en el privilegio de la escucha de la voz de Dios, que se refleja en el estudio de las Sagradas Escrituras a la luz del magisterio de la Iglesia Católica. Esto lo tenemos ejemplificado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículos 10 al 12. Cuenta este pasaje que los hermanos de la ciudad de Berea, que escucharon las prédicas de San Pablo y San Silas, les creyeron y tomaron sus palabras como depósito de la fe. Pero ¿cómo llegaron a esa conclusión que esto era depósito de la fe? Porque inspirados por el Espíritu Santo, examinaron diariamente las Escrituras para ver que las cosas que ellos decían eran así como lo dicen las Escrituras. Es así que vemos que la fuente del primer magisterio de la Iglesia es, en primer lugar, las Sagradas Escrituras en su versión puesta por escrito por la Iglesia primitiva en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos dos formas de reconocer lo que es permanente y lo que es opinable: la perspectiva histórica del paso del tiempo y el estudio de las enseñanzas del magisterio. Hemos desarrollado en las cápsulas anteriores el estudio de la enseñanza del magisterio. Ahora he querido ejemplificar que esto tiene también fundamento bíblico. Hasta acá los acompaño en esta introducción a mi diploma de especialización en Economía y Mercado a la luz de la fe católica, y termino esta segunda serie de lo opinable y lo permanente en la doctrina social de la Iglesia. Los invito a participar e inscribirse en mi diploma. No dejen de contactarnos en el teléfono que aparece acá abajo, de la Academia Pedro Beltrán. Hasta luego.